Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 23 de septiembre. Para este día, la lección se titula: La piedra fue quitada. Oremos. Dios y Padre que está en los cielos y que mora en los corazones de sus hijos que le obedecen. Alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, oh Padre, por este privilegio que tenemos de escudriñar su palabra a través de la lección, de ser enseñados y recordados de las cosas que usted realizó para podernos redimir del pecado. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio, para que podamos atesorarlo y valorar lo que usted realizó por amor a cada uno de nosotros. Háblenos, Santo Espíritu. Se lo suplicamos por nuestro Señor Jesús. Amén. La piedra fue quitada. ¿Por qué fue quitada la piedra? Varias razones. La piedra, podríamos decir, era la que estaba en la puerta de la entrada a la tumba. Al estar la piedra colocada allí, nadie podía entrar, porque adentro lo que estaba era el muerto. Era necesario que se quitara la piedra para evidencia a los que estaban afuera de lo que había ocurrido dentro de la tumba. Era una cueva. Ese sepulcro era una cueva de la gente que tenía sus medios. Mandaban a hacer sus sepulcros así. Así que la piedra fue quitada, no para beneficio del que estaba dentro, sino para beneficio de los que estaban afuera. En primer lugar, las mujeres que iban a terminar el trabajo para preparar el cuerpo del Señor Jesús para su muerte. Ellas no tenían en su mente que Jesús iba a resucitar al tercer día. Para ellas Jesús había muerto y había que preparar, ungir su cuerpo con esos ungüentos. Y ellas todavía, cuando iban, se preguntaban: ¿y quién nos quitará la piedra? Porque la piedra es demasiado pesada. Se necesitaban varios hombres para poder mover esa piedra. Además de ello, la piedra era necesario que fuese quitado para poder entrar. Y en el caso del Señor Jesús, ver la tumba de Jesús vacía.
porque ese fue otro mensaje que dio de que la tumba estaba vacía. No estaba al que habían colocado su cuerpo inerte allí. Todo ello testificaba que había habido una resurrección. Alguien que había estado 3 días muerto había vuelto a la vida. Pero hay 2 casos en los cuales se quita la piedra. Cuando Lázaro fue muerto, murió, fue colocado en la tumba. Llegó el Señor Jesús, lo llevan al sepulcro y Él dice: quitad la piedra. Pero Señor, dice Marta, ya tiene 4 días, ya hiede, quitad la piedra. Allí fueron seres humanos los que quitaron la piedra. Pero en este caso con el Señor Jesús, ¿quién quitó la piedra? Los 4 evangelios hablan del sacrificio y de la muerte y de todo lo que llevó la semana de la pasión. En unos nos habla y nos enseña cosas que en otro evangelio no están. Pero vemos acá que quien quitó la piedra fue un ángel. Quienes estaban afuera cuidando que no fuesen a robarse el cuerpo de Jesús, sus discípulos. Estaban una guardia romana. ¿Quién se atrevería a llegar allí a robarse el cuerpo para decir que había resucitado? Nadie. Además de ello, la piedra había sido sellada con el sello romano. ¿Quién podría romper ese sello y no ser llevado a la cárcel? Porque vemos la calumnia, la mentira que levantaron los líderes religiosos. Cuando los soldados romanos vieron a este ángel quitar la piedra, caer como muertos ante la presencia de ese ángel, escuchar cuando le dicen al Señor Jesús: tu Padre te llama, ven fuera. Todo eso lo escuchan los soldados. Fueron testigos de la resurrección de Jesús, no del robo del cuerpo de Jesús. Porque lo que dijeron los líderes religiosos fue: digan que cuando estábamos dormidos vinieron sus discípulos y los robaron. Además de ello, muchas personas después testificaban que habían visto al Señor Jesús resucitado. Todo eso fue muy, muy importante, porque el enemigo
a través de sus agentes humanos, quería cubrir la resurrección del Señor Jesús y que la gente no creyese que Jesús había resucitado. Hoy en día, muchos creen que la resurrección de Jesús no existió, que es un cuento. ¿Quién quiere que no se crea en la resurrección? El enemigo, utilizando sus agentes humanos. ¿Por qué es importante entonces que nosotros creamos en la resurrección? Porque entonces sería vana nuestra fe. Estaríamos como aquellos que creen en sus dioses. Mahoma fue un líder para mucha gente, pero su tumba allí está, y allí está el cuerpo. Pero Cristo Jesús, su tumba está vacía, porque Él sí resucitó y está vivo. Los cristianos creemos en un Dios vivo, porque Él resucitó y hubieron muchas pruebas para que la gente en aquel entonces creyera y para que nosotros hoy creamos y que nuestra fe no sea en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Por eso dice la lección, la historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentes también en 1 Corintios 15. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. ¿Qué dice Pablo? Allí 1 Corintios, porque nos dice que contienen en común los pasajes de Marcos con los de Corintios 15. Porque Pablo, él estuvo ya, aparece con la muerte de Esteban, que fueron 3 años y medio después, que era un perseguidor de la iglesia. Pero después, Saulo de Tarso, que así era su nombre, el Señor lo llamó, lo perdonó y llegó a ser un instrumento del Señor Jesús en aquel entonces, y hasta hoy nos quedan las cartas paulinas. Y ahí en 1 Corintios nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primero, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. En Marcos 16, Marcos dejó escrito lo que sucedió en la resurrección. Primera de Corintios, Pablo también asevera todo lo que ocurrió. Como sigue diciendo la lección, hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó y fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas, o sea, que murió y fue sepultado, aparece en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, que son que resucitó y fue visto. Pero con un giro, Marcos 16:7 habla de una reunión en Galilea. Eso es lo que dice Marcos. Ahora, sigue la lección. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado. En aquel entonces, los dos grupos religiosos judíos que existían, habían más, pero estos 2, los fariseos y los saduceos. El fariseo creía en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Así es de que imagínense escuchar que Jesús ha resucitado para un saduceo. Se burlarían de la persona que les dice eso, porque ellos no creen y no creían en la resurrección. En el tiempo de Jesús, ¿cuántos hoy no creen en la resurrección? Por eso dicen, bueno, gocémonos hoy en esta vida porque no hay otra. No creen en la resurrección mucha gente hoy. Aunque se diga religioso. ¿Cuántos creen en un Jesús que murió y que no ha resucitado? Si los busca, los encuentra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que tengamos fe en Jesús resucitado? Bueno, nos sigue diciendo la lección. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como el Creador. Es lo primero. Creer en Dios como el Creador, no en la evolución. El que cree en la evolución no cree en la resurrección. ¿Por qué? Porque aquel que cree lo que dice Génesis, capítulo 1 y el capítulo 2, cree en un Dios todopoderoso que puede levantar de la nada y crear. La idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable para aquel que cree en el Dios creador, el Dios que creó el universo
y por ende la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, y así lo decide, de resucitar a Jesús. Así es de que nosotros tenemos que creer en el Dios creador. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, dice, hay otra evidencia: la tumba está vacía. ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está ese cuerpo? Satanás dijo: digan que lo ha robado, que lo robaron los discípulos. Pero están las otras evidencias. Ahí estaba la guardia romana. ¿Quién se atrevería a robarlo? Además de eso, está el testimonio que dieron los soldados, lo que vieron y oyeron. Y antes de que los compraran, ya habían abierto la boca y tuvieron que contarle toda la verdad a Herodes. A él no llegaron a decirle la mentira de los sacerdotes. A él le dijeron todo lo que vieron y oyeron. La tumba está vacía. Aún, dicen los historiadores ateos, o sea, ¿quiénes son los ateos? Los que no creen en Dios. Aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia, y aún en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Y sigue ahí. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. ¿No dice ahí que en una ocasión se apareció a más de 500 personas, además de los discípulos? Además de eso, dice en 1 Corintios, se apareció a Saulo de Tarso cuando él iba para Damasco, que lo llamó para que fuese su discípulo. Así es de que la piedra fue quitada para testimonio a los seres humanos, para que creamos en un Dios vivo. Y ahí estaba la prueba, la tumba vacía. ¿Qué nos enseña? ¿Qué más nos dice el espíritu de profecía? Vamos a leerlo. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero se resistieron firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera en que esperaban, y aunque a veces se habían convencido de que Él era el Hijo de Dios y habían ahogado la convicción y le habían crucificado,
en su misericordia, Dios les dio todavía evidencia adicional y ahora se les concedía otra oportunidad para que se volvieran a Él. Les envió los discípulos para que les dijeran que ellos habían matado al príncipe de la vida y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Pero confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo. Eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 50. Algunos de los creyentes corintios habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección. Pablo afrontó esta herejía con un testimonio muy claro en cuanto a la evidencia inconfundible de la resurrección de Cristo. Declaró que Cristo, después de su muerte, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, después de lo cual apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al postrero de todos me apareció a mí. Con poder convincente, el apóstol expuso la gran verdad de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, arguyó, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, página 257. ¿De qué lado estamos nosotros? El mundo rechazó a Cristo. Los cielos lo recibieron. El hombre finito, rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas. Dios lo ha coronado con una corona de real majestad. Todos nosotros debemos pensar sin prejuicio. ¿Queréis que sea este hombre, Cristo Jesús, quien gobierne sobre nosotros, o Barrabás? La muerte de Cristo acarrea al que rechaza su misericordia la ira de los juicios de Dios, sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero, pero la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que reciben y creen en Él. Esto está en Testimonio para los Ministros, página 139. Así que, al final de la lección, nos dice, finalmente, aunque existen muchas otras razones, ¿cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana, fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? ¿Por qué habrían estado estas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de Él y en los años siguientes es una evidencia poderosa en favor de la resurrección. Ahora tú y yo, ¿se recuerdan cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los que predicaban la palabra.
Pero ahora la pregunta es, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que el Señor me hace a mí. ¿Qué creo yo de Él? Y al final, allí en letras, al final dice, ¿qué responderías? Si alguien te preguntara, ¿qué evidencia tienes de la resurrección? ¿Qué mayor evidencia de uno mismo? Muerto eras y el Señor te ha resucitado. Creamos, vivamos teniendo esa fe viva en Jesús resucitado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.